Una de las preocupaciones más persistentes entre quienes se inician en la literatura, y acaso en cualquier disciplina artística, es la de la originalidad. Lo curioso es que el deseo de ser único y original conspira contra sí mismo, ya que es el menos original de los deseos que puede tener un creador, y también, si lo tomamos muy al pie de la letra, resulta ser uno de los más improductivos. Pero no nos adelantemos a las conclusiones. Mejor empezar con una brevísima historia de la originalidad. Sucede que, aunque hoy en día a muchos les parezca natural y casi inevitable elogiar lo novedoso en una obra, durante la mayor parte de la historia de Occidente esto no ha sido así. Como siempre, hay que remontarse a los griegos, Homero y Hesiodo, por nombrar a los grandes poetas iniciáticos de los que tenemos noticia, usaban para sus largos poemas los relatos y las figuras míticas de circulación corriente. En otras palabras, compilaban y repetían historias que la gente ya más o menos conocía, aunque, al parecer, nadie las repetía tan bien como ellos. Lo mismo sucedía con los grandes trágicos, Sófocles, Esquilo y Eurípides, y presuntamente con todos los trágicos de la época, que en ese tiempo presentaban sus obras a certámenes de poesía. Hay muchas obras que tocaban la tragedia, por ejemplo, de Edipo y de su familia asignada por la desgracia. El mito de Edipo ya había sido mencionado por Homero. Su desventura más conocida para nosotros es la que Sófocles cuenta en Edipo Rey. En esta obra, acaso la cumbre de la tragedia clásica, se narra cómo Edipo asesinó a su padre y cometió incesto con su madre. Sófocles escribió una trilogía sobre la familia de Edipo, pero el tema también lo tocaron otros como Esquilo en su obra Los siete contra Tebas. Los mitos eran historias sin dueño, cualquiera las usaba y no solo a ningún griego se le hubiese ocurrido acusar a los dramaturgos de abordar un tema trillado, sino que no se les pasaba por la cabeza que se escribiese sobre otra cosa. Esto porque la tragedia también tenía un sentido religioso, ritual. Los griegos ya conocían de antemano los argumentos generales de lo que iban a ver y no estaban allí para experimentar eso que nosotros llamaríamos suspenso, esa tensa incertidumbre respecto a lo que en la obra acontecerá, y no esperaban, por supuesto, obtener ninguna sorpresa. Los griegos, digamos, que eran inmunes al spoiler. Su concepción de lo que hoy llamamos narrativa de ficción era muy diferente a la actual. Los romanos, se sabe, copiaron casi todo de los griegos. Virgilio compone la Eneida con el ambicioso objetivo de entregarle a Roma un poema épico y fundacional a la altura de la Ilíada y la Odisea. Años después, ya en la Edad Media, Dante Alighieri creará la Divina Comedia, se incluirá en ella como personaje principal y hará que Virgilio lo acompañe en su peregrinaje por el infierno. Dante quería representar para la civilización cristiana lo que Virgilio representó para la Roma pagana y Homero para la antigua Grecia. En tiempos de Shakespeare y sus colegas del teatro isabelino, sucedía algo análogo a lo que dijimos de las tragedias griegas. Los temas a los que recurrían los autores eran siempre los mismos, por lo general episodios históricos, presentados, eso sí, en versiones bastante libres. Por ejemplo, se sabe que hubo otros Hamlet, además del célebre que escribió Shakespeare, aunque por supuesto, y dicho en otro sentido, no hubo ningún Hamlet como el de Shakespeare. Y es que con este escueto repaso no quiero insinuar que estos inmensos autores que nombré carecían de originalidad, de un estilo, de una voz propia. Jamás se me ocurriría pronunciar tal dislate. Lo que quiero mostrar es que la originalidad no representaba para ellos ninguna preocupación, al menos no respecto a los temas o a la ostentosa ruptura con las formas precedentes. Es cierto que existían, que siempre existieron innovaciones. La tragedia griega fue aumentando su número de personajes y ciertos elementos estructurales variaron gracias a las modificaciones realizadas por los tres grandes trágicos que mencionamos antes. Por otra parte, el teatro isabelino rompió con las famosas unidades aristotélicas que en la época anterior había interpretado como prescripciones, pero que en realidad constituían conclusiones teóricas del filósofo. Sin embargo, a nadie se le hubiese ocurrido
romper todos los moldes, por decirlo así. Nadie se hubiese jactado de ser un revolucionario o, como se diría mucho después, un vanguardista. Este afán comienza, como tantas otras cosas, con el romanticismo. Los griegos habían llevado tan lejos su indiferencia ante la originalidad que incluso consideraban al poeta un mero instrumento de la universal musa. Los románticos, en cambio, exaltaron la figura del creador individual como una especie de dios que reinventaba el universo con su pluma. En otras palabras, nuestra vigente obsesión por la originalidad nace recién a fines del siglo XVIII. En términos históricos, es tan vieja como el último grito de la moda. Ahora bien, volvamos al presente y consideremos los lugares comunes sobre la originalidad en la literatura. El primero se relaciona con lo que ya mencionamos, aquello de buscar la originalidad en los temas o en la creación de argumentos insólitos. La respuesta a esto es: todos los temas están tratados y cualquier argumento que se nos ocurra se va a parecer a otro, aunque sea en cierta medida. Con esto no quiero recomendar que escribamos por millonésima vez, por ejemplo, el argumento telenovelesco de la chica pobre que se enamora del chico rico o al revés, y ambos luchan para que su amor triunfe sobre las diferencias sociales. No, claro que no. Por supuesto que vale la pena exprimirnos la cabeza para crear historias potentes, impredecibles, que escapen de los caminos harto transitados. Lo que no vale la pena es tratar de escribir lo nunca visto. Mejor escribamos algo poco visto o no tan visto y que sea bueno. El segundo lugar común es el más hilarante de todos, es el de aquellos que dicen no leer a otros autores para no contaminarse, para desarrollar una voz propia, libre de influencias. Ese es el camino más fácil para caer en el cliché mientras creemos que estamos inventando la rueda. Puede que se nos ocurra que comparar los labios de una mujer con una rosa resulta una ocurrencia magnífica y que deberíamos publicar una poesía con esta metáfora antes de que otro nos robe la idea. Si hubiésemos tenido alguna idea sobre la tradición, sobre esos infinitos textos que vinieron antes que nosotros, nos habríamos ahorrado la vergüenza. Otro lugar común es el de asociar lo original a lo bueno, así sin más, como si de sinónimos se tratara. Andy Warhol filmó una vez a un tipo durmiendo, y me refiero a que literalmente filmó solo eso. Una cámara fija registró durante horas a un hombre en pleno sueño, y quizás esto haya sido original, pero tiemblo al imaginarme que me obligan a ver esa pseudo película. El mundo está lleno de obras originales y novedosas y a la vez completamente fallidas y estúpidas. Otro lugar común es creer en la originalidad en un sentido absoluto, es decir, una obra que sale de la nada, que no se vincula en lo más mínimo a ninguna obra anterior, que no tiene raíces, que se ha engendrado a sí misma. Borges escribió un gran artículo llamado Kafka y sus precursores, en el que menciona los antecedentes del originalísimo, por otra parte, escritor checo, y aclara que nosotros rastreamos y reconocemos esos antecedentes solo porque Kafka existe, y porque gracias a él hemos asimilado el concepto de lo kafkiano. Les recomiendo este breve ensayo si no lo leyeron. Otro ejemplo, la creación de la técnica del monólogo interior, que intenta imitar el caótico fluir de la conciencia, suele atribuírsele a James Joyce. Sin embargo, Joyce mismo admitió haberla tomado de un autor francés, pero ahora todos la reconocemos como una invención de él, de Joyce, porque él fue quien la usó mejor que nadie, quien en verdad la mostró al universo literario. Igual que en tantos otros casos que podrían citarse, lo que se destaca no es la invención sino la ejecución. Y con esto arribo a la conclusión de este sin dudas insuficiente, aunque espero que aclaratorio video. Lo más importante, y esta debería ser una verdad de perogrullo, es escribir bien. Quiero decir, una historia bien contada siempre funciona, salvo que caigamos en el cliché absoluto. Y es que, como ya dije, de ese abismo sí hay que cuidarse, del lugar común, del enésimo descubrimiento de la rueda, y para eso nos sirve leer, contaminarnos alegremente, contagiarnos de los grandes maestros. Ojalá nos contamináramos. Casi todos aprendemos a escribir imitándolos a ellos y después con el tiempo vamos encontrando el color de nuestra voz. Y ya no tendremos en ese momento que preocuparnos por ser originales porque vamos a ser nosotros mismos. Y para bien o para mal, cada uno de nosotros tiene en común que es único. Y sé que empecé diciendo que la vocación de ser único era lo menos original de todo, y lo sostengo.
Sucede que cualquiera es único, pero no cualquiera es capaz de reflejar esa unicidad en su escritura. Solo puede hacerlo quien miró hacia atrás, quien copió a los grandes y a los no tan grandes, quien intentó y falló y volvió a intentar y fue buscando su camino. La originalidad solo es posible dentro de la tradición. Triste consuelo el de llamar originalidad a la ruidosa impericia, al común ejercicio de la ignorancia. Amigos, no caigamos en ese horrible consuelo. Esto fue todo por hoy y esto es el Sur Taller Literario. Suscríbanse si no lo hicieron aún, dejen su comentario y su like, compartan. Recuerden que la literatura es un sueño dirigido y acá tratamos de aprender a dirigir nuestros sueños a nuestra manera. No importa si antes otros tuvieron sueños parecidos. Nos vemos la próxima.